Cuando me invitaron a este foro, me puse a pensar en algo muy importante, que la revolución, las grandes transformaciones se las pueden hacer también sin violencia, con mucha paciencia, con abundante tolerancia. Y esto va más allá de los discursos, porque yo estoy ya casi 2 años como diplomático aquí en la Argentina, pero toda mi vida he ejercido el periodismo y en un momento juré nunca ir al escenario de la política, sino siempre quedarme en el periodismo. Pero acepté un desafío del presidente Morales solo el momento en que me puse a pensar si la historia me iba a juzgar por no apoyar un proceso de cambio en Bolivia. O sea, tuve miedo a que la historia me juzgue por no apoyar un proceso de cambio, y es ahí donde me animé a tirar la toalla del periodismo y asumir el desafío del presidente Morales, que en realidad es el desafío del pueblo, es el desafío de la gente, porque los líderes somos simples administradores pasajeros, o los funcionarios públicos somos simples administradores pasajeros de los procesos, porque los dueños, los líderes de la revolución son los del pueblo y no los caudillos. ¿Cómo hablaban de Bolivia? De afuera, ¿cómo nosotros sentíamos la solidaridad de la gente, pero también la alegría de los enemigos que decían: ya va a caer el indio, ya va a fracasar la revolución? Y ellos ponían un poquito de gasolina a ese fuego que querían incendiar los enemigos del cambio. Y no ha sido el ejército, no han sido poderosas fuerzas que han controlado a los que se levantaron, entre comillas se levantaron, a los que resistieron, sino ha sido la paciencia, el lenguaje de la no violencia, el lenguaje de la paz. Y claro, tal vez en política suena feo, es el lenguaje del verdadero amor por el cambio, por la vida. Dentro del mismo gobierno había gente que decía: ¿por qué el presidente no sacaba al ejército? Estaban tomando prefecturas, golpeaban a nuestros hermanos indígenas, los escupían, los perseguían, los apaleaban. Hasta llegaron a masacrarlos en Pando hace poco, en septiembre, como si fueran animales. En esos momentos aún así tenía paciencia el presidente Morales, porque los violentos lo que quieren es provocar, quieren una respuesta violenta, y no hay mayor fuerza que la no violencia. Entonces, hermanos y hermanas, sentimos alegría porque las aguas están tranquilas en Bolivia. Eso no nos tiene que llenar de soberbia, de triunfalismo, ni de decir hemos pisoteado a la derecha a los enemigos del cambio, sino simplemente seguir trabajando, seguir luchando. Este panel dice: ¿cómo construir instrumentos de solidaridad para cambiar? Y yo les voy a contar brevecito. A los hermanos de Bolivia tal vez no les va a ser mucha novedad lo que les diga, pero a otros hermanos, aunque han seguido, lo primero que se ha hecho en Bolivia es recuperar la dignidad, porque se recupera lo que uno ha perdido o lo que te han quitado. Tienes que recuperar lo que era tuyo, no le estás arrebatando a nadie. Eso es la recuperación. Y hemos recuperado como país la dignidad de país, de nación, y la dignidad de ser humano, la dignidad de nación, impidiendo que continúe el imperialismo, las fuerzas extrañas, la intromisión. Un simple embajador, un simple agregado mandaba a los comandantes militares. Había que pasarle la lista a la embajada norteamericana. El presidente tenía esa... Antes de Evo Morales, pasaba la lista para que le dé el ok. ¿Quiénes podían ser ministros? ¿Quién podía ser comandante de la policía, del ejército, de la lucha antidroga?
Y hemos recuperado dignidad de país porque hemos dicho sí cooperación, sí puertas abiertas, pero no intromisión, no humillación, no chantaje. Y la otra dignidad que hemos recuperado, la otra dignidad es de ser humano y de ser boliviano, sin creer en el regionalismo. En un país donde el 70% casi son indígenas, de cada 10 personas, 7 casi son indígenas, o tienen que ver con la cultura aymara, los guaraníes, los quechuas. En un país con mayoría indígena, en más de 180 años de vida republicana, nunca habían tenido valor los indígenas. El indígena estaba condenado a ser peón, el hombre. La indígena, la mujer, estaba condenada a ser empleada doméstica. Estaban condenados a ser mandados. No tenían derecho a ir a la escuela. No tenían pisada a los hospitales. Se morían con un resfrío. Era una vergüenza tener un poncho, tener un tejido, tener una barca. Era una vergüenza llevar el charango por las calles. Pero hoy se ha recuperado esa dignidad. Se le ha devuelto lo que le corresponde al indígena. Y cuando un indígena es presidente, cuando las polleras, los ponchos invaden el parlamento, los consejos municipales, la Corte Suprema, cuando una chola, una mujer indígena es presidenta de la Asamblea Constituyente, cuando una ex empleada doméstica es ministra de Justicia, cuando una aymara es canciller, ahí empieza la resistencia de aquellos que creyeron que toda la vida iban a mandar y que los otros iban a obedecer. Y reaccionan con racismo, con discriminación. Estos indios se están alzando. Estos indios se están levantando. Cuidado que se queden muchos años estos indios. Hay que hacerlos correr, que caiga este gobierno. Entonces empiezan a golpear, empiezan a inventarse una serie de pretextos. Y empiezan a tenerle miedo porque esos indígenas, miles de indígenas que no sabían leer y escribir, aprenden a leer y escribir. Y el 20 de diciembre de este año, gracias a Cuba, gracias a Venezuela, eso es solidaridad, eso es integración. El resto, las cumbres presidenciales, son fotos. El 20 de diciembre se va a declarar a todo el país libre del analfabetismo.